Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos y empezamos, chicos, ¿sí? Vamos entonces a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Primero vamos a continuar con sistemas y equipos de salud para redondear el tema, chicos, que quede terminado. Y a partir de allí empezamos a ver entonces algunas de las actividades, ¿sí? A la tarde, chicos, voy a dedicar casi de manera completa la clase a dar la teoría, pedacito más o menos, y la actividad, pedacito y la actividad, ¿sí? Recuerden que hoy tienen que entregar el 8, chicos, ¿sí? Entonces, hoy era el día de vencimiento del 8, ¿sí? Si quedó medio rengo, que vaya rengo, chicos, ¿sí? No que vayan completos, ¿sí? No que vayan completos. Si por ahí alguna pregunta, el chico quedó como en pendiente, ya bueno, utilizar a la guía y cambiar y demás, chicos, ¿sí? Pero que vaya completo, sí, que vaya completo. La otra es lo mejor posible y luego, chicos, recordate de confiar en lo que hace cada uno de tus compañeros, compaginas y se va, chicos, ¿sí? Entonces, acordate de entregar hoy, no esperes a las 8 menos 5, chicos, ¿sí? Acordate que no podés arriesgarte a tener ausentes. Fíjate que el ausente, chicos, lo toman en forma muy importante y entonces ese era más detallito, ¿sí? Chicos, y por eso es de que hoy miércoles y mañana jueves a la mañana vamos a dedicar bastante entonces a hacer las actividades. Y luego, chicos, sí, ahí una vez que vos tenés redondeadas las actividades, nos seguimos preparando de manera finita para, chicos, las presenciales del lunes, ¿sí? Bien, entonces, chicos, ahora vamos a continuar con la parte de sistemas y equipos de salud y dentro de sistemas y equipos de salud, ¿te acuerdas que estábamos en la semana 9? Y en esta semana 9, recordate de que era educación para la salud, ¿sí? Entonces, estábamos viendo en esa educación para la salud, entonces estábamos viendo, primero, ¿te acuerdas de que tenía dos partes esa educación para la salud? Y habíamos quedado entonces en el inicio de la segunda parte que tenía que ver con la planificación, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que ayer entonces habíamos quedado en esto, que era la planificación, donde te acuerdas de que teníamos una serie de acciones mencionadas y dentro de ellas era ver, viste que había que hacer el diagnóstico de la necesidad, si lo que está hecho ya no lo hicieron antes, si lo que haces le interesa a la comunidad y en base a eso, entonces generar una estrategia educativa y luego, chicos, ponerla en marcha para luego ver con la parte administrativa, generar también una evaluación, ¿sí? Así como todo malcito, estaría, chicos, era lo que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces allí, chicos, el apunte de la facultad empieza un poco a decir, che, bueno, pero ¿qué era que es importante, el diagnóstico de las necesidades? Entonces, vamos a eso que llegara a ser importante, que luego uno puede aportar en el trabajo, chicos, ¿sí? Y luego para rendir, ¿sí? Entonces, ahora sí, chicos, voy a ¿sí? Entonces, diagnóstico de las necesidades. Diagnóstico de las necesidades, ¿sí? Entonces la palabra que me interesa es esta. Chicos, fíjate en tu apunte, no sé cómo vos quieras llegar a hacerlo, pero correspondería a este punto, ¿sí? Si querés ponerle un 1, un A, un B, que yo no le pongo nada, sino sigo, chicos, la teoría, pero para saber de qué estamos haciendo una serie de etapas, chicos, en forma consecutiva, ¿sí? Entonces, primero acá esto, con respecto a qué es una necesidad en la parte de salud, chicos, ¿sí? Entonces, las necesidades, entonces, se consideran, entonces, en este caso, las necesidades se consideran desde la capacidad de individuos y de la comunidad, de como mucho se habla así, acuérdate que todas las estrategias individuales, ponete vos chicos, en el rango de médico, que ya lo estarías, y es todos los consejos y educaciones que le das en el ámbito de la consulta clínica. Ese es el individual, ¿sí? Y la parte de comunidad son todas las charlas, chicos, talleres y demás,
que llegaras a hacer, ¿sí? Entonces, acá se consideran desde la capacidad que llegaran a tener chicos, individuos y la comunidad para beneficiarse, y acá el beneficio que quieren, chicos, la comunidad tiene que ver con la intervención, entonces para beneficiarse con intervenciones. Las intervenciones, chicos, pueden llegar a ser, en este caso, educativas, pueden llegar a ser formativas. Entonces, ahora voy de nuevo. Dice que es una necesidad, entonces se las considera a las necesidades desde la capacidad que tienen los individuos y la comunidad para determinar qué es lo que le conviene, en qué se benefician y de qué manera se pueden hacer. A veces simplemente se necesita una educación, a veces se necesita, chicos, formar de qué manera se puede realizar esto, ¿sí? Chicos, entonces acá vamos a la parte del diagnóstico, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico, entonces es necesario, entonces acá, chicos, dentro de aquí, datos. Entonces hay datos que son teóricos, chicos, ¿sí? Dentro de esos datos teóricos, entonces datos, aquí, datos epidemiológicos. Epidemiológicos. Luego, vos también necesitan los datos, chicos, en este caso, de las necesidades que llegara a tener la comunidad a la cual vas a hacer la charla, ¿sí? Entonces, datos, entonces, sobre necesidades, entonces, acá de nuevo, como la parte individual y la parte poblacional, ¿sí? Y luego, chicos, más allá de saber cuáles llegaron a ser las necesidades individuales, chicos, acá esto, chicos, incorporando conocimientos de riesgos. Entonces, frente al riesgo se puede actuar de manera preventiva, chicos, ¿sí? Entonces, los riesgos, chicos, riesgos, los cuales pueden estar asociados, aparte de riesgos, acá voy a indicar asociados, entonces los riesgos asociados, y en estos riesgos asociados a una parte conductual, y hay, chicos, riesgos asociados a una parte no conductual. Mirá, chicos, decimos riesgos desde el punto de vista conductual, son los hábitos, chicos, ¿sí? Entonces, en la parte conductual se pueden ver a ver qué hábitos buenos o malos se llegan a tener. No conductual, por ejemplo, el ambiente, chicos, ¿sí? Entonces, se puede llegar a determinar perfectamente las necesidades individuales y poblacionales, chicos, ¿sí? Entonces, también es necesario datos de qué se hizo antes. ¿Qué se hizo antes? Si se sabe qué se hizo antes, puedes complementar, chicos, hacer el mismo tema, pero con otra perspectiva. Entonces, chicos, se puede agrandar el tema, ¿sí? Entonces, acá, entonces se ven, chicos, antecedentes. Y dentro de estos antecedentes, si lo que se llegó a hacer sirvió, si la gente le interesó, si a la gente no le interesó, entonces, chicos, luego para tu próxima charla, sí, no le interesó pasar PowerPoint porque se dormían todos por apagar la luz, chablito, PowerPoint no va. Sí, les encantó la parte de audios, entonces agregar audios nuevamente con algo nuevo, ¿sí? Y luego, chicos, también acá datos, entonces acá de lo que se hizo antes, y luego el otro dato, ahora aquí vamos colocando eso acá, chicos, los datos de qué harían los protagonistas, ¿sí? De qué harían los protagonistas. Entonces, chicos, ahora dentro de un ratito ya estamos por ver allí de cómo armar el esquema, y que estaría bueno que se hace un diagnóstico de las necesidades que previamente, viste que en uno es en una escuela, depende del grupo que te haya tocado, en el otro en un club, entonces haber asistido primero a la escuela y ver qué se hizo antes, qué es lo que quieren saber, luego desde el punto de vista médico,
Entonces, a ver, las necesidades son más relacionadas a tal, y ahí entonces largar el tema, ¿sí? Bien, chicos. Ahora, dentro de estos, hay una, acá siempre nosotros voy a colocar acá, de los datos epidemiológicos, que me permite evaluar los datos epidemiológicos. Si hay mayor morbilidad, si hay mayor mortalidad. ¿Y esos datos de dónde se sacan, chicos? ¿Sí? Entonces, los datos epidemiológicos acá de morbilidad, de mortalidad. Y estos, dice, tengo con lapicito negro porque ese sería el aporte bibliográfico que podés hacer, chicos, en lo que llegaras a tener. Esto, por ejemplo, en el ASIS, en la, chicos, en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Ese significa chicos, ¿sí? Acá pongo otros, ¿sí? Entonces, sobre todo esto, dentro de estos otros que voy a colocar, ¿te acuerdas las recomendaciones de actividad física de la OMS, donde decíamos las personas que tengan tal edad deberían hacer actividad física 30 minutos por día, 150 minutos por semana y demás hierbas? Ese también llegará a poder ser utilizado. Entonces acá tenemos la parte del diagnóstico de las necesidades, chicos, ¿sí? Ahora, dentro de las necesidades, ahí aparece cuadrito chiquito y te lo preguntaron, así que vamos a ese cuadrito, lo evaluamos e inclusive puedes llegar a indicarlo, chicos, ¿sí? Entonces, en este diagnóstico de las necesidades, entonces allí pongo una rayita y hay 4 tipos, entonces hay 4 tipos de necesidades. Entonces, chicos, acá 4 tipos de necesidades descritas, chicos, ¿sí? Y acá, casi cuando decíamos los 6 pasos, decir malas noticias, que era según Bookman, aunque fuera el PDF de Alves. Entonces, viste de que dicen, chicos, otro autor que lo dijo, acá también por las dudas. Entonces, vamos, según quién, chicos, ¿sí? Porque puede que te digan, entonces, acá dentro de las denominaciones, entonces según Bradshaw, ay, qué sé yo, que era una de estas 4 nada más, chicos, ¿sí? Entonces, acá te dice, dentro de estos colaboradores, chicos, ¿sí? Entonces, tiene un apellido muy particular, entonces nos vamos a acordar, chicos, ¿sí? Entonces, de esas 4 están las necesidades normativas. Pongo así nada más necesidades porque es muy larga esta palabra, ¿sí? Necesidades normativas. Necesidades normativas. Dentro de las necesidades normativas, chicos, es la establecida por expertos, ¿sí? Entonces acá, establecida por expertos. Y ahora, chicos, onda, me tienen que decir, ¿viste? La ASIS, la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, ese sería, che, mira la alta mortalidad que hay de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Che, hay que hacer alguna charla. Eso es establecida por expertos, por revistas, chicos, que tienen normas, criterios. Entonces acá se incluye una serie de normas, de criterios que están en los PDFs, en los libros y demás. Esa es un tipo de necesidad. Entonces la charla, chicos, la educación para la salud puede surgir de esta necesidad. La otra es necesidades sentidas, chicos, ¿sí? Entonces las necesidades sentidas dentro de las de ellas llegaran a ser las que surgen cuando los integrantes de una comunidad manifiestan lo que quieren, ¿sí? Entonces acá simplemente digo integrantes de la comunidad. Entonces ahora, Lechita, manifiestan, entonces acá, en este caso, manifiestan qué quieren, qué quieren. Entonces, llegar a ser aquí importantito. Entonces, ¿qué quieren? Es la comunidad la que dice esto. La anterior eran los expertos. Se fue al libro, en este caso vos irías al libro directamente, ¿sí? En el segundo no. La comunidad está manifestando qué quiere de educación para la salud. Vamos a la necesidad expresada.
Entonces vamos, muy parecida, está, chicos, necesidad expresada. La necesidad, chicos, expresada, entonces tiene ciertas características. Acá lo que hace es, le piden al centro de salud, entonces te dicen, este centro de salud no nos está dando educación, si hay vacunas, nos dicen sí, no, entonces allí vamos a cuál equivale, chicos, a él, ¿sí? Entonces este es una demanda, o sea, se demanda generalmente, chicos, a los servicios de salud, se demanda a los servicios de salud, chicos, ¿y quién demanda? Entonces acá me olvidé colocar la comunidad, chicos, ¿sí? Entonces la comunidad es la que demanda al servicio de salud. Mira, ¿qué diferencia hay entre el segundo y el tercero? Que las sentidas, esto se da en el consultorio. A vos te dicen, che, doctor, doctora, ¿podría llegar a ver si se puede hacer una charla de tal? ¿Nos puede llegar a decir cómo una alimentación saludable? ¿Qué ejercicio puedo hacer para para mi niño que es chiquitito? Entonces, ese está en el entorno del consultorio. Este se dice, la comunidad demanda al centro de salud, entonces al director. A partir del centro de salud no se pudiera hacer una charla y venimos al centro de salud a escuchar. Entonces una demanda al sistema de salud, chicos, ¿sí? Entonces parecidas, pero no iguales, chicos, ¿sí? Entonces no deja de ser que las que son sentidas, chicos, es en un entorno más chiquitito y las otras directamente se pide al centro de salud, ¿sí? Y en el otro llegaron a ser las necesidades que surgen por comparación, comparativas, necesidades comparativas. Dentro de las necesidades, chicos, comparativas, entonces estas sí surgen, surgen de evaluar, entonces, resultados de otros servicios de salud, chicos, ¿sí? Entonces, de otros servicios de salud, y entonces dice, che, si otros servicios de salud tienen esto, se pudiera aplicar en esta zona, ¿sí? Entonces, para aplicar en una zona comparable. Dice, si el centro de salud y la gente son similares, pueden hablar acá entre ustedes, chicos, entre colegas. Es decir, entonces, si resultó la charla en tal centro de salud, vamos a aplicarla también en esto, ¿sí? Entonces, es por necesidad comparativa, ¿sí? Entonces, chicos, recordate, ¿quién? Luego, normativas, sentidas, expresadas, comparativas, sentidas. Mira acá, voy a poner en verde la diferencia. Mira, sentidas, los integrantes, esta individual, chicos, ¿sí? Los integrantes de la comunidad manifiestan que quieren, ¿sí? Y en la expresada es la comunidad en su conjunto, a veces van, chicos, un conjunto de maestros a solicitar al centro de salud para una charla, ¿sí? Esa es la expresada, ¿sí? Ahí estaría, chicos, bastante la diferencia de los mismos, ¿sí? Entonces, chicos, una vez que se llegara a tener esto, es saber, chicos, fíjate que tenemos el diagnóstico de las necesidades y luego, chicos, el saber y averiguar los protagonistas qué es lo que quieren realmente escuchar, ¿sí? Entonces, aquí en la parte del diagnóstico, entonces aquí saco otra flechita, entonces del mismo, aquí averiguar, entonces para ver el diagnóstico de las necesidades, averiguar qué harían y acá, chicos, a veces los llaman los receptores de la educación para la salud o protagonistas. Chicos, los receptores de la salud, chicos, o los protagonistas de la educación, ¿sí? Entonces, en función de esto, chicos, recordad de que son la parte interesada, ¿sí? Son la parte interesada. Bien, chicos, entonces, viste que teníamos, que habíamos colocado acá,
diagnóstico de las necesidades. Una vez que se tiene el diagnóstico de las necesidades, chicos, entonces lo que es necesario es esta serie. Viste que teníamos ahí en nuestro cuadrito, un chico de ayer que habíamos colocado, poco esto, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que se necesitaba? Y una vez que se tenía, en el medio estaba esta palabra, chicos, ¿sí? Entonces, ahora ese va el título, ¿sí? Entonces, la verdad que te decía, si vos querés ponerle letrita, un asterisco y demás, vamos a esa, ¿sí? Entonces, allí es la selección de la estrategia educativa, ¿sí? Entonces, ahora borro, sí. Mira, chicos, el tercero que lo vamos a ver es evaluación, ¿sí? Ahora yo ya borro este de acá, ¿sí? Entonces, vamos con otro puntito acá, chicos, ¿sí? Dentro de ese puntito, pero es la selección de estrategia educativa. Hay que tratar de memorizar, ya preparándonos para rendir, chicos, que, mira, una cosa es diagnóstico, otra es estrategia educativa, ¿sí? Y la estrategia educativa, chicos, entonces lo que hace es que entonces combina métodos y técnicas y en este caso, chicos, para intervenir con educación para la salud, ¿sí? Entonces, eso lo que llegará a ser esta estrategia, ¿sí? Entonces, se clasifican, entonces, ahora tienes que presentar, pero preparémonos para rendir, chicos, ¿sí? Si nos dicen qué estrategias educativas hay tres tipos, chicos, ¿sí? Entonces, vamos hacia él, ¿sí? Entonces, dentro de estas, acá voy a colocar tipos. Entonces vamos a la primera estrategia, ¿sí? Tipos o categorías. Entonces, chicos, en el primero llegar a ser los métodos de comunicación. Entonces acá, métodos de comunicación. Entonces, entre los métodos de comunicación, chicos, se refieren simplemente a hablar de bien. Entonces, poner una charla. Eso es los métodos de comunicación, chicos, ¿sí? Entonces, estos pueden ser a través de conferencias, de debates. Entonces, debates es el hablar uno solo, hablar ida y vuelta, chicos, también asesorías, chicos, acá se pueden utilizar en la parte de comunicación diferentes medios, entonces utilizar diferentes medios. Dentro de los medios pueden ser desde redes sociales, chicos, y dentro de las mismas redes sociales pueden llegar a ser medios gráficos, visuales, auditivos. Bien, entonces, así, una cosita, ¿viste? De que entre los apuntes que nos llega a dar la facultad, el medio de comunicación realmente lo utiliza la parte visual, la parte auditiva. Viste de que la parte auditiva son los podcasts, chicos, vamos a llamar de la historia de Alfonso, chicos, ¿sí? Bien, luego pueden llegar a ser métodos acuérdate que siempre es educación para la salud, chicos, ¿sí? Métodos de capacitación. Entonces, en los métodos de capacitación, entonces esto está, chicos, para desarrollar habilidades. Chicos, en lo que vos tenés que hacer, te dice qué estrategia educativa utilizaría. Es más, te pide que la estrategia educativa esté centrada en la comunicación y en la capacitación. Entonces, allí, chicos, más allá de decir, che, vamos a hablar de qué es un plato saludable y cuál es la actividad física, entonces luego generar talleres para ver de qué manera uno puede ver etiquetas, uno puede ver un plato nutricional, generar habilidades, chicos, ¿sí? Y acá, entonces, estas habilidades para cambiar conducta, en realidad es para cambiar hábitos.
Entonces, habilidades para cambiar hábitos, chicos, y acá sí, en esto, para cambiar hábitos, se puede entonces a través. Y acá, chicos, en este caso, realmente se pueden utilizar juegos, se pueden utilizar debates. Entonces, realmente allí, viste que hay una serie de estrategias para hacer educación. Así que acá simplemente pongo otros y va a depender de quiénes son los educados, ¿sí? Ahora vamos al último método, chicos, que tiene que ver con la organización. ¿Te acuerdas que ayer habíamos colocado en nuestra tirita, chicos? ¿Sí? Organizacionales. Métodos organizacionales. Entonces, acá en la estrategia educativa realmente está, chicos, más destinada a la parte de la comunidad y planificación, ¿sí? Entonces, para la comunidad, para planificación, para la planificación, chicos, para planificación social, chicos, para el desarrollo de organizaciones o comunidad. Chicos, detallito aquí, por ejemplo, en la época del COVID, los otros lo tenían que atender. Entonces, ¿viste de qué? Todos en algún momento tuvimos que asistir o acompañar. Entonces, viste que había una puerta de entrada, una puerta de salida, no era el mismo lugar aquel que no tenía fiebre, aquel que tenía fiebre, aquel que acompañaba, había una distancia de 2 metros, había una razón, el por qué. Esto, chicos, ¿sí? Entonces, una estrategia educativa organizacional, ¿sí? Acá mismo, chicos, cuando empezamos de nuevo, tienen que estar a una distancia de 2 metros, tienen que estar cruzados, todo con barbijo, incluido yo. Para hablar era más difícil, chicos, porque tenía que hablar fuerte, pero todo es estrategia, chicos, ¿sí? Y fíjate de que en la parte de educación tenían que sobre el consentimiento informado. Entonces, te pedían desde la parte de educación de que cada una persona que entraba, entonces, yo vine sin fiebre a la clase. Entonces, firmaban cada vez que entraba, así con todas las cositas. Se podía hacer, sí, chicos, porque se estaban acercando a rendir, así que no cumplía con todos los requisitos, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora, fíjate que esta es la selección de la estrategia educativa. Y dice de que de las estrategias educativas, si se las elige bien, entonces generan ¿será el tiempo? Entonces generan factores que predisponen a la escucha, chicos, ¿sí? Acá, entonces, sí, es buena la selección, si es buena la selección de la estrategia, si es buena la selección de la estrategia, entonces se asegura factores, y dentro de estos factores, chicos, factores predisponentes, chicos, en los factores facilitadores, y están los factores reforzadores. Si elegís bien la estrategia, las personas van a estar predispuestas a participar, chicos, ¿sí? Luego, esa estrategia buena te facilita a dar la educación para la salud. Y a veces, si es buena la estrategia, te permite reforzar el tema sin tener que mencionarlo nuevamente, chicos, ¿sí? Entonces, allí llegáramos a tener, entonces, este segundo, ¿sí? ¿Te acuerdas que en la escalerita que mencionamos ayer, entonces que la escalerita tenía así, acá era normalmente, ¿verdad? Y acá había otra cosita, y acá lo último había la parte administrativa. Ahí entonces, chicos, me llegará entonces a meter, ¿sí? Entonces tiene que ver con el diagnóstico administrativo. Entonces ahí otra vez voy a colocar otro puntito, pero luego voy a llevar para arriba, chicos, ¿sí? Entonces, diagnóstico administrativo. ¿Sí? En este diagnóstico administrativo dice que una vez que ya
se realiza la charla, se termina, chicos, la misma, entonces es necesario, chicos, antes, mira, si hay un antes, hay un durante y hay un después. En la parte del antes te dice de que es necesario, entonces acá es necesario, y acá, chicos, de pedir, es necesario llegar a ver los recursos disponibles. Recursos disponibles. Si tú tenés pensado pasar un PowerPoint y te vas con el pendrive, con un combo y demás, pero no averiguas que se había proyectado, ¿sí? Entonces, vale, entonces el recurso, ver la parte de recursos, chicos, disponibles. Luego, una adecuada asignación, chicos, en este caso, la asignación de acá, del presupuesto, de cronograma, chicos, el cual es necesario llegar a cumplirlo, y dentro es necesario adecuada asignación también acá de recursos humanos. Entonces, chicos, de esa manera se puede decir, ya, este es el arte necesario, saber qué se tiene, y si hay presupuesto, saber el cronograma, si tengo personas que pueden hacer este proceso, chicos, ¿sí? Entonces dice, bueno, sí, tengo todo. Bueno, entonces sería manos a la obra, y viene la ejecución, ¿sí? Chicos, es necesario, entonces acá voy a colocar previamente, ¿sí? Entonces, chicos, luego se ejecuta la educación para la salud. Y luego, chicos, ahí viene la otra parte que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Entonces, con la evaluación. Que te debería sonar un poquito. ¿No te acuerdas? Habíamos visto que eran políticas públicas, que eran políticas de salud, y las políticas públicas tenían 5 pasos. Entonces, ¿viste? Se ven las alternativas, se elige una, se ejecuta, luego a lo último se evalúa. Muy parecido, chicos, porque esto es generalmente cuando se detecta un problema, entonces uno lo analiza de esta manera. Está llevando exactamente esos pasos, chicos, ¿sí? Bien, ahora, chicos, en la parte de la evaluación, sacando algo así, flechita para abajo y hacia ella vamos, ¿sí? Bien, sí, y así. Entonces, así, y así. Vamos entonces, chicos, con la parte de la evaluación, ¿sí? Entonces, chicos, dentro de las evaluaciones, las evaluaciones se pueden realizar de diferentes maneras. Se pueden realizar, chicos, en forma continua, se puede realizar al inicio y al final, nada más, chicos, o se puede hacer un seguimiento el después. Entonces, hay diferentes tipos, chicos, ¿sí? Entonces, la evaluación, acá digo entonces cuáles son los tipos de evaluación, ¿sí? De los tipos de evaluaciones, entonces llegaran a estar aquellas que, voy a poner un poquito, evaluaciones continuas. Entonces, a medida que se va realizando, chicos, desde el inicio, cuando previamente se ven los recursos, ya sea evalúan, cuando se va preparando la charla, se evalúa, cuando se está dando la charla, se evalúa, entonces en forma continua, chicos, ¿sí? Este es como medio más plomín, chicos, ¿sí? Es más, el que tiene que hacer la evaluación es como que es como más hincha. Entonces lo que se trata por allí hacer una evaluación de tipo periódica, evaluación periódica. Chicos, y dentro de las evaluaciones periódicas se puede llegar a hacer el antes, en el medio, al final e inclusive después qué resultado se llegó a tener, ¿sí? O directamente, que es la más común, es esta, la evaluación final, chaulito. Entonces, si se lograron los objetivos que se pretendían. En el otro, chicos, es una evaluación de seguimiento. En la evaluación de seguimiento, entonces lo que, chicos, se ve a los actores, viste que decíamos a los que se les dio la charla,
sí le resultó, chicos, ¿sí? Entonces esa de seguimiento realmente es muy buena, ¿sí? Chicos, ¿qué se pretende con estas evaluaciones? Entonces, no solamente mejorar la educación para la salud, chicos, entonces esto es para mejorar educación para la salud. Luego, también, chicos, en esta parte de los seguimientos, entonces, para ver si se tuvo resultados, si se obtuvo resultados. Y chicos, los resultados pueden ser negativos o pueden ser positivos. Puede ser que nadie haya cambiado los hábitos o puede que muchos lo hayan hecho, chicos, ¿sí? Entonces, con estos, chicos, se observan logros. Chicos, bueno, y la palabrita como fracaso no me gusta, lo voy a colocar logros y la otra, dificultades. Dentro de la dificultad, chicos, el que hace se equivoca, el que no hace es el que no se equivoca, chicos, ¿sí? Entonces siempre puede aparecer eso, ¿sí? Ahora, en función de esto voy a indicarte dos dibujitos, chicos, ¿sí? Uno, que es la evaluación de un programa comunitario, que fue el que te preguntaron el año pasado. Y luego la evaluación en el tiempo, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de evaluación, entonces acá, chicos, también se puede realizar, evaluación de un programa comunitario. Entonces, de un programa comunitario. Chicos, viste de que a medida que vamos haciendo, dale que vamos a ir tratando así de ir estudiando, estamos tratando de estar allá full, para ya, bien, vemos, miramos de nuevo, lo estudiamos de nuevo, entonces ya nos va quedando, chicos, ¿sí? Acá hay un dibujito de porquería, chicos, como una escarapelita que tiene 4 pasos, chicos, ¿sí? Entonces, tiene 5 pasos, ¿sí? Y dentro de esa escarapelita, entonces las voy a hacer así redonditas y dividirla en 5, chicos, ¿sí? Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Dentro de estos, tiene una manera de ir haciendo su propia lectura. Chicos, ¿qué parece? Trato de que quede más o menos dentro de donde está. Acá comienza, mira, observación. Entonces, la observación. ¿Viste de qué? La observación, entonces, ¿de qué cosa? Observación de necesidades, chicos, ¿sí? Entonces, una vez que se observan las necesidades, entonces se llegará a tener el análisis. Entonces, acá vendría el análisis, entonces, de necesidades. Análisis de necesidades. Una vez que se analizan las necesidades, entonces está acá tiene que ver con la preparación para responder a las necesidades, ¿sí? Entonces acá es preparación para responder a necesidades. Entonces, acá viene la parte de la preparación de la charla, chicos, ¿sí? Luego de esto es responder a la necesidad. Chicos, acá es responder a la necesidad. Fíjate, acá nos estamos preparando, acá está dando la charla, chicos, ¿sí? Y entonces el último que va a ser evaluación, chicos, ¿sí? Te pidieron que dibujes en ese cosito, ese chiquito que tenés, ¿sí? Entonces, evaluación, ¿sí? Lo que tienen, chicos, es que está así que gira, y cómo llega a aparecer, acuérdate así, mira, evaluación de un programa comunitario, ¿sí? Entonces, ese dibujito, chicos, y mira, en poco podías uno llegar a hacer. Y fíjate que son los pasos, ponele que te agarró un rayo y uno no se acuerda.
Pero ¿sabes, chicos, cuáles llegaron a ser los pasos a ejecutar? No importa dónde están, chicos, ¿sí? Yo traté de poner como está en el libro, ¿sí? Mira, se observa, se analizan las opciones, te preparas, ejecutar, evaluación. ¿Viste? Siempre es como lo mismo, ¿sí? Puedes poner otra palabra, pero lo ideal sería, chicos, de que fueran las adecuadas, ¿sí? Chicos, esto acá simplemente por las dudas, modificado por Warner, chicos, y en esto, perdón, Warner y colaboradores, por las dudas que nos digan de Warner, ¿sí? Pero no está en el título, no es tanto como en el otro, que sí está en el título, chicos, ¿sí? Bien, eso es por un lado, ¿sí? Viste que estábamos ahora, esto era cómo se podía evaluar. Chicos, y luego de la evaluación, ahora vamos a, chicos, estudiar niveles de evaluación. Y ahí ya estaría, chicos, ¿sí? Con niveles de evaluación estaríamos redondeando, ¿sí? Entonces acá, a modo de titulito, niveles de evaluación. No te preguntaron y tiene dibujitos, ¿sabes? Entonces, y está en la última hoja, ¿sí? Entonces, dentro de estos, de los niveles de evaluación, establecen, chicos, de que hay 3 niveles. Y dentro de estos niveles, los pongo acá y luego hago el esquemita, que el esquemita parece un esquema de flujo, chicos, ¿sí? Entonces, así, en esos 3 niveles está la evaluación del proceso. Entonces, evaluación del proceso, luego llegar a estar la evaluación del impacto, y luego, chicos, la evaluación del resultado. ¿Vale? De memoria esto, eran niveles de evaluación. Y vamos a la lógica, chicos, ¿sí? Si estás preparando una charla y luego se dio la charla y se termina, se puede evaluar el proceso mientras se fue, chicos, preparando y se dio la charla. ¿Qué impacto tuvo en las personas? Chicos, si la charla realmente le llegó a las personas. Y luego el resultado es, chicos, con una evaluación posterior a la misma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a una figura que justamente habla de estos 3 niveles, pero incluyen algunas palabritas más, ¿sí? Entonces, ahora vamos esto en esquema, ¿sí? Entonces, acá lo llegaré a colocar de manera esquemática, ¿sí? Es necesario un programa, y en este caso el programa tiene que ver con la educación para la salud. Entonces, tener un programa, ya habíamos colocado que era necesario tener un programa, luego a través de esto, ver factores, y hace un ratito también pusimos estos factores, ¿te acuerdas que habían factores predisponentes, había factores facilitadores, y te acuerdas cómo se llamaba el último, reforzadores, chicos, ¿sí? Entonces acá, reforzadores. Entonces, allí tenemos entonces que avanza, ¿sí? Ahora, chicos, luego que se tiene esto, lo que se evalúa luego es la conducta que llegará a tener entonces, que tienen primero a modo de hábitos y luego el después, ¿sí? Esa conducta luego cómo impacta en la parte de la salud, chicos, ¿sí? Y a lo último, te dice qué beneficios sociales se llegarán a tener, chicos, ¿sí? Entonces, beneficios sociales, ¿sí? Ahora, fíjate, chicos, fíjate que pusimos acá estas 3 evaluaciones. Evaluación del proceso, chicos, está en este primero. Fíjate que acá tenemos 3. Esta llegará a ser la evaluación, entonces, del proceso. Luego te dice la evaluación del impacto, chicos, ¿sí? Va las 2 que siguen, ¿sí? Entonces, esta evaluación del impacto. Chicos, me recontrapica que puede entrar, ¿sí? Que puede estar encima incompleto y que completes o que diga este tipo de evaluación, llegaron a ser cada una de ellas, ¿sí? Y las últimas, chicos, tienen que ver con la última evaluación, la verdad que eran de resultados, chicos, ¿sí? Evaluación, entonces, de resultados.
Bien, chicos. Entonces, ese es el otro, la otra estructura. ¿Te acordás acá qué dibujitos había? El del iceberg, este redondito y este lineal. El iceberg tomaron, este redondito tomaron, este no. Entonces, chicos, encima está en la última hoja de la segunda entrega, pica este, ¿viste? Entonces, chicos, mira, que te pongan todo esto, que te digan cuál corresponde a evaluación del proceso, ¿viste? Cuál te corresponde a evaluación de impacto. Es difícil, chicos, pero lleva mucha memoria, más si vas a la parte de la presencia. Chicos, más si vas a la parte de la presencialidad, ¿sí? Bien, chicos, entonces, una vez que tenés estos, viste, acá decíamos niveles de evaluación, aquí nada más, chicos, sería debajo que las evaluaciones, chicos, a veces se realizan con personas que forman parte del grupo, o a veces las evaluaciones son de una persona externa para que te critiquen, chicos, mejor. Realmente uno cuando está con sus compañeros dice, nada, no importa, está bien, y bueno, estaba tan bien, ¿sí? Entonces, dice de que acá las evaluaciones, entonces pueden realizarse, entonces, dentro de estos, realizarse externamente y, chicos, internamente. Externamente, entonces con evaluaciones, chicos, de otras personas más dirigidas, chicos, por ejemplo, evaluación de cómo atendés a los pacientes, ¿sí? Entonces, tiene que haber una evaluación externa. Y la interna, chicos, a cómo llegáramos a participar, ¿sí? Entonces, chicos, te dice que para planificar, pues acá viene la conclusión, chicos, ¿sí? Ahí viene un entonces, ¿no? Lo voy a colocar acá arriba, ¿sí? Entonces viene el entonces. Entonces, ahí habla al final, chicos, ¿sí? Entonces, las condiciones, chicos, para el éxito de voy a poner el rojito, chicos, ¿sí? Del éxito de una intervención educativa, voy a poner o programas, entonces dicen de que para que esto sea bueno, es necesario, uno, chicos, es plantear el problema. Entonces, una vez que está dado el problema, se come mal, no se hace actividad física y demás, yo estoy llevando la parte que te toca, chicos, ¿sí? Entonces, luego formular objetivos. Y luego que se formulan entonces los objetivos, la elección de una estrategia, chicos, te acuerdas que las estrategias bien eran educativas, ¿sí? Pero la voy a colocar así nada más, elegir una estrategia, ¿sí? Y entonces de esa manera se puede llegar, chicos, a realizar una buena intervención educativa, ¿sí? Entonces, sabiendo cuál es el problema, qué objetivos llegas a buscar y luego elegir una buena estrategia, ¿sí? Bien, chicos, ahora sí me voy a ir hacia las actividades, pero antes de las actividades, te cuento qué nos queda acá chicos, qué nos queda en esta semana 9. En la semana 9, chicos, nos queda las consultas que vos tenés para llegar a realizar, chicos, ¿sí? Mira, dentro de las consultas, una de ellas es el ASIS, que ya lo conocés, chicos, ¿sí? Pero no es las mismas páginas, chicos, ¿sí? Acá dentro de las consultas que se llegaran a hacer, nosotros anteriormente, te acuerdas que teníamos los determinantes demográficos, chicos, ¿sí? Si trabajaban, si se educaban y demás, chicos, ¿sí? Ahora,
las páginas en las cuales hace referencia tienen que ver con la morbilidad, la mortalidad. Entonces, chicos, las páginas están referidas a perfil de morbilidad, de que nos enfermamos los argentinos. ¿Te acuerdas que la ASIS era situación de salud en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos enfermamos? Y luego un poquito más adelante, ¿de qué nos morimos, chicos? ¿Sí? Entonces, acá quiero ver el principio. Chicos, realmente te ponen ciertas páginas nada más. Chicos, por aquí, por aquí, por aquí, no quiere aparecer acá. Luego, el perfil de la mortalidad. Entonces, ¿de qué nos enfermamos? ¿De qué nos morimos? ¿Para qué nos sirve esto? Para tomar de dato al principio, chicos, porque te dice mencionar, justifique. Cada vez que dice justifique, justifique, porque según el ASIS, en tal página, llegará a ocurrir tal cosa, ¿sí? Ese era uno. El otro, chicos, es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Y en este caso relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y justamente lo que hace es evaluar chicos, algunas de ellas las más predisponentes. Entonces agarrá un pedacito nada más, chicos, según tal, un pedacito de tener una bibliografía, ¿sí? Y el otro, chicos, que no hay tanto para sacar, son los indicadores básicos. Estos indicadores básicos, qué población hay, chicos, como esta Argentina, también habla de las tasas de mortalidad, las tasas de, chicos, las tasas de morbilidad, si hay suficiente cobertura. Entonces uno puede decir, según los indicadores básicos, un dato sacás, entonces llegarás a tener mencionado, chicos, mira, yo acá te traje así para mostrarte, y el que no traje, me olvidé, es el que sabes. ¿Te acuerdas las recomendaciones de la OMS para la actividad física? Era uno verde, ¿sí? Que habíamos visto en la teoría que tenemos ¿dónde? Unidad 1 de actividad física, chicos. Ahí estarían las recomendaciones. En las últimas páginas, ¿te acuerdas que en 2 hojitas llegaban a estar ellos, ¿sí? Entonces, acá en sistemas y equipos de salud te dan esto, entonces a modo de consulta. Consulta, preguntable, sí. Entonces, por eso es que alguien les había enviado, chicos, los apuntecitos a nuestra manera, ¿sí? ¿Por qué fueron 2 y no fueron los indicadores básicos? Y con los indicadores básicos, mira que es número, número, número. Pero sí, chicos, cuando repasemos, acá hay una última hojita que tiene unas definiciones que las quiero llegar a mencionar. Y luego hay acá otra hojita donde también, chicos, en el 2021 habla, tiene una parte de letra. Entonces, lo que es de letra sí pudiera llegar a ser preguntable, pero son media página, por eso es de que no hay apuntecito a nuestra manera, ¿sí? Y el otro es actividad física, pero el de actividad física, recomendaciones, teníamos en la unidad 1. Entonces, volvelos aquí a enfocar para que cuando completemos las teorías, sí vamos a ir a lo más importante de esto, ¿sí? Bien, ahí eran, chicos, lo que quería mencionar de esta parte, ¿sí? Ahora me voy hacia, chicos, hacia la actividad primero y con el tiempo que quede, ponele que nos quede, entonces sí continuamos con la parte de bien, ¿sí? Bien, así vamos, todo semana 9, 9, 9, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces, esta teoría completa, ¿sí? Entonces, al tener la teoría, se sabe de qué es lo que nos llegan a preguntar. Chicos, acá podés utilizar guía. Sí, chicos, te organizo bastante, pero tenés que poner lo que dice el PDF, ¿sí? Entonces, si se llegara a indicar, inclusive, chicos, para que quede al modo de, podés incorporar el PDF. Pero, chicos, por allí el llegar a hacerlo en vos también, por ahí está bueno, ¿sí? Bien, voy entonces con lo que dice la actividad, chicos, ¿sí? Entonces voy ahora, saco esto y vamos a la actividad y dentro de las actividades, entonces vamos a la número 1. Recordate, chicos, de que el hecho de no te tocó, pero tenés que saber, ¿sabes? O sea, al menos si no te tocó, al menos hacer un esquemita vos solo, ¿sí? Es decir, acá mira esto, ¿sí? Entonces, tenerlo a modo de referencia, ¿sí? Mira qué nos dice. Diseñar, voy a poner palabras clave nada más, ¿sí? Dice diseñar, mira la palabra, diseñar una intervención educativa,
Vamos a decir, ¿cuál era? ¿Cuál era? Era lo que dimos ayer. Si vos agarrás la teoría, que está bueno, chicos, que la llegáramos a agarrar, y al principio, después que comentamos el iceberg, ahí teníamos intervenciones educativas, ¿sí? Te dice intervenciones educativas que podían ser individual, grupal, comunitaria. Te pide un apunte que sea grupal. Entonces, chicos, no fue una palabra que se elabora que va queriendo que quede intervención educativa, sino que está en el PDF, chicos, ¿sí? Recordate cuáles eran: individual, grupal, comunitaria. ¿Cuál que llegaron a pedir? Grupal, chicos, ¿sí? Entonces, la intervención educativa tiene que ser entonces sobre enfermedades no transmisibles, chicos, ¿sí? Y acá, destinadas a, entonces, mira, destinadas a. Y ahora, hace un ratito pusimos esto, adquirir conocimientos, chicos, y la otra, adquirir capacidad práctica. Entonces, no solamente esto tiene que decir charlas, chicos, debates, sino también talleres, ¿viste? Para que se aplique a ver si se llega a aprender, ¿sí? Y estos conocimientos y prácticas, entonces, tienen que estar con los comportamientos que llegaran a ser saludables. Entonces, estoy dibujando la consigna, chicos, para que sepamos qué es lo que es necesario llegar a tener, ¿sí? Entonces, te dice, che, y en esto, al diseñar, ¿qué tengo que tener en cuenta? La educación para la salud. Luego te dice, ¿qué rol cumple la epidemiología? Chicos, ¿qué rol cumple la epidemiología? Me ofrece datos. Chicos, no sé si ya cerré. Chicos, nos da el ASIS, nos da la cuarta encuesta, entonces nos dan los indicadores. Ese rol cumple la epidemiología, chicos, ¿sí? Entonces, la epidemiología me da una serie de datos, acuérdate que son datos poblacionales, y con esos datos poblacionales es donde vos podés llegar, chicos, entonces uno puede llegar a planificar, ¿sí? Entonces, allí te dice que tengas en cuenta esto, y luego, chicos, que tengas en cuenta para hacer esta actividad, dice el papel o el rol o la función que tiene la alimentación, que tiene la actividad física y que tiene el ambiente. Y mirad, chicos, tiene que estar referida a la prevención de las enfermedades no transmisibles, chicos, ¿sí? Entonces, allí llegar a, chicos, a decirte, ahí sí te separan en grupos pares e impares, y luego te dice, más allá de una educación para la salud, es saber qué rol tiene esto, cuál es el papel, la función que tiene que tener esto, la prevención de estas enfermedades, y te dice, a las personas que les tocaron, chicos, grupos, entonces vamos a los pares primeros, y luego los grupos impares. Entonces, las personas que tienen grupos número par, entonces te dice cuál es la población, no población, cuál es el grupo al cual le vas a hablar, chicos, ¿sí? Entonces, en este te dice adolescentes de una escuela secundaria. Y a lo que le tocó grupo impar, entonces sus oyentes van a ser adultos, pero socios de un club. Entonces, depende de cuál fuera, lo que cambias es cuál llegar a ser la muestra, chicos, ¿sí? Entonces, luego te dice el docente elegir al azar los representantes del grupo y expondrá lo diseñado en el caso. Chicos, el caso está, el que llegarás a presentar o el que ya presentaste o demás, chicos, está escrito. Entonces, como está escrito, no es que decir, ay, me van a tomar, anda con tu hoja, y ahí obviamente tenés que tenerlo estudiado, ¿sí? Entonces, vos vas diciendo, entonces, el grupo fue tanto, entonces, chicos, o agarra la hoja, entonces, luego miralo como machete, pero tenés tu hoja allí, chicos, impresa, ¿sí? No digas, no voy a tener nada, sí, al menos una ficha o algo que tenga, chicos, sí, con señalado y demás, lo que esté escrito, porque si es que el docente elige generalmente, chicos,
los docentes dicen, bueno, que pase alguno del grupo, ¿sí? Pero no vaya a ser que hubiera alguno que sí dice, a ver, usted que no habló, ¿viste? Agarra la hoja y vas, porque representás al grupo. No, chicos, más allá de la representación individual, vos representás al grupo. Así que a defenderla, chicos, no moleste más o menos, agarrás y lees de la manera más adecuada, ¿sí? Chicos, el trabajo grupal deberá tener una presentación de la propuesta. Entonces, chicos, dentro de estos, entonces el trabajo tiene que tener una propuesta. Entonces, acá presentar la propuesta, luego deberá tener el fundamento teórico y contexto. Bien, entonces ahora sabemos, chicos, luego te dice estrategias teóricos y luego estrategias. Acuérdate de que teníamos entonces la parte de estrategias que se pueden llegar a utilizar. Entonces, estrategias y recursos utilizados. Acuérdate que en la teoría todo le fuimos colocando, chicos, subrayado o demás a las palabras que llegaron a ser diferenciales, ¿sí? Bien, chicos, en estos también te dice que el número de encuentros, ponele 2, 3, qué sé yo, luego tiempo, chicos, luego el número de participantes que llegaran a estar, chicos, luego recursos. Ahora lo que decíamos de recursos, de los recursos tanto humanos como económicos, como del lugar, hay suficientes sillas, hay 20 invitados y hay 10 sillas, o sea, conseguir sillas, chicos, y acá otros te mencionan, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora vamos de nuevo y ahora sí le encaramos a algo, parecido, chicos, ¿sí? Esto aquí era. Chicos, detallito, entonces, ¿qué nos llegará a pedir? Una intervención educativa, o sea, algo de educación para la salud de manera grupal, tema, grupos, ese sería, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que llegar a planificar? Lo que pusimos ayer como escalerita, eso hay que planificar, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de esto, sugerencia, chicos, es que pongas un título adecuado a esto. Chicos, podés hacer el foco a alimentación. Acuérdate que dice las tres cosas, ¿sí? La alimentación, la actividad física y el ambiente. Chicos, si se hace actividad física, que sea al aire libre para que se llegara a respirar, chicos, oxigenarse mejor. Entonces podés allí realmente, chicos, llegar a tener en forma particular algo especial, ¿sí? Chicos, títulos, qué sé yo, movimiento o salud en los adolescentes o alimentación o alimentemos, ser saludables en lo que comemos y con actividad acompañada, con actividad física, ponerle un título. Chicos, no te sale el título y chicos, decir un título adecuado a show, que te pone un título que es bastante bien. Acuérdate, el título que tiene que estar. Sí, chicos, sí. Y tienen que ser atractivos para la población que vos vas a elegir, ¿sí? Acuérdate que eran estos o estos, chicos, ¿sí? Luego de llegar a colocar el título, viste de que acá dice la parte de propuesta. La propuesta puede estar como un objetivo, chicos, ¿sí? Entonces, acá llegar a decir un objetivo, no querés poner objetivo, puedes colocar una propuesta, entonces a realizar. Por allí generalmente el objetivo está bueno y entonces, chicos, el objetivo, qué sé yo, capacitar, y acá adolescentes de la escuela secundaria, del barrio, no sé qué, capacitar, chicos, o no capacitar, instruir, informar, entonces a adultos socios del club que vienen a hacer gimnasia y entonces sumar la parte de alimentación, ¿viste? Y que la actividad física no la hagan todo el tiempo chicos, en un gimnasio, sino que puedan salir afuera. Entonces, ahí el objetivo, chicos, digo la palabra capacitar y recordarte, capacitar, puedes colocar otros sinónimos, entonces a través de conductas saludables. Entonces, acá pongo genéricos saludables y acá conductas saludables. Hay que ver la parte de alimentación, la parte de actividad física. Chicos, en la parte de ambiente, recordate de hacer estos al aire libre. En el ambiente, utilizar inclusive en los alimentos agua segura. Ahí estaría la parte de, chicos, todas estas, mira, para hacer el título, chicos, ¿sí? Para prevenir
enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces, o mira, acá puedo colocar este también de acá arriba, miran objetivos. Entonces, hacer el título, una intervención educativa para chicos destinadas a ese grupo para adquirir conocimientos y capacidades prácticas para comportamientos saludables. Bien, también va la parte esta del título, chicos, ¿sí? Entonces, objetivo, acuérdate que puedes poner objetivo o propuesta como quisieras, chicos, ¿sí? Luego, viste que acá, pero ya está, fundamentos teóricos. Entonces, yendo a lo que nos llegan a pedir, chicos, ¿sí? Entonces, fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos, chicos, inclusive también se puede llegar a decir fundamentos teóricos y contexto. Dentro de los fundamentos teóricos, acá es que agarras según tal, según tal, según tal, ¿sí? Entonces, recordar de que acá, dentro de los fundamentos teóricos, las enfermedades no transmisibles, acá pongo verificar bien, la verdad que eran el 70% responsables de las muertes, chicos, en nuestro país, en Argentina, ¿sí? Entonces acá, esto, fíjate, de ver en ASIS, chicos, de ver en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, inclusive decir, según ASIS, página tal, chicos, ¿sí? Creo que te había buscado la página, ya te voy a dar porque lo busqué, le voy a llevar. En la encuesta nacional, chicos, de factores de riesgo, fíjate, aseguramos que el chico no lo verifique, ¿sí? Página 11, 12, 13, en el ASIS, en página 74, 75, chicos, ¿sí? Entonces, te doy así las coordenadas para que vos cortes, pegue, cita, ¿sí? Entonces llegar a decir, según así, entonces la necesidad de en el fundamento teórico tiene que ver hay que prevenir las enfermedades no transmisibles. Entonces acá decir, es necesario prevenir las enfermedades no transmisibles porque según los datos, ponen todos los datos que pudieran llegar a decir, chicos, ¿sí? Entonces, acá, acuérdate que para prevenir esta y acá porque. Y entonces, chicos, ahí estás dando la parte de los datos, ¿sí? Otra cosa también acá puedo colocar como fundamento teórico. Los autores, yo no le puse, chicos, de la educación para la salud, Giraudo es el autor, ¿sí? Entonces ahí puedes también decir, para ello, en el fundamentos teóricos para ello, es necesario una intervención educativa, como propone Giraudo, ¿viste? Y pone alguna chicos, alguna cita, ¿sí? Entonces, acá la parte de la intervención educativa, entonces, recordate que es Giraudo el que vimos, chicos, ¿sí? Que tiene primera y segunda parte, ¿sí? Chicos, acá quién no te estoy mencionando, fíjate que intervención educativa, inclusive no está, pero podés agregar, ¿sí? Entonces, los fundamentos teóricos basados en la prevención de alimentación, chicos, a través de la guía, las GAP, ¿viste? Y luego, chicos, la prevención de actividad física, entonces, de acuerdo a las recomendaciones de salud de la OMS, ¿sí? Entonces, acuérdate acá, había una recomendación, si te tocó adolescentes, había una recomendación para adolescentes que era realmente de niños, era chicos, ¿sí? De 5 a 17, ¿sí? Y luego, si era adultos, era otra recomendación, o sea, acá adecuarte a quien fuera, chicos, ¿sí? Tenés que poner todo, no, chicos, con que ponga el primero ya estaría, ¿sí? Pero más o menos llegaran a tener, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos, mira, hicimos propuesta, ya está. El fundamentos teóricos y contexto. Acá el contexto, chicos, el contexto tenés que llegar a decir, entonces, en la población, en el grupo que te tocó, ¿sí? Si te tocó el grupo de adolescentes en la escuela, chicos, o si te tocó el adulto que llegara a estar en el grupo, uno, otro, se ponen los dos, ¿sí? Entonces, ese llegará a ser esto, el contexto, el que está acá, chicos, ¿sí? Entonces, este sería el contexto, ¿sí? Bien, entonces, mira acá, te estás preparando para ofrecer una charla, chicos, ¿sí? Entonces, título, ¿cuál es el objetivo? Los fundamentos teóricos, y allí, chicos, la estrategia, en este caso, aquí, estrategia
dentro de la estrategia de intervención. Chicos, dentro de las estrategias de intervención, acá, chicos, es que podés esto nombrar, ¿sí? Entonces puedes hacer hasta con un cuadrito, chicos, ¿sí? ¿Qué número de encuentros? 3 veces, chicos, y una vez por semana, una vez por mes, acá. Entonces te dice número de encuentros, eso es lo que quieras. Tiempo, 1 hora, puede ser en minutos, 90 minutos. Viste que si es muy largo, llegar a ser medio aburridongo, así que no es de 4 horas. Ustedes nomás pobres de medicina, chicos, son los que estudian 4 horas al hilo, ¿sí? Pero una charla de 4 horas, entonces, que sea adecuado. Mira, adolescentes, 1 hora, ya está, ya 45 minutos es la atención que llegará a tener, chicos. Si un adulto sí, puede poner 90 minutos allí en la parte de tiempo, ¿sí? Luego, participantes. Chicos, como no es toda la población participantes, acá puedes colocar 20 o 30. Te recomienda que no sean más de 40 para que la charla sea adecuada. Por eso pongo 20 o 30, ¿sí? Entonces en la teoría te dice, más de 40 ya se pierde un poco chicos, la intención, ¿sí? Y luego acá digo recurso. Pongo todo así nada más porque lo vamos diciendo que eran fáciles. Recursos. Chicos, dentro de los recursos, es decir, lugar, y si tenés cómo dar la clase, en ese caso la charla, ¿sí? Entonces, ver si hay algún salón, chicos, hay algún aula donde llegar a dar la charla. Luego, chicos, a salón de escuela, salón del aula. Luego, si hubiera materiales necesarios. Entonces, si vas a pasar un video, si hay un proyector, chicos, ¿sí? Si hay compu, entonces llegar a ver toda la parte de materiales. Chicos, si hubiera la necesidad de llevar impresos, entre otros, chicos, ¿sí? Una vez que tenés eso, chicos, con ese estaría. Acá también te conviene llegar a mencionar qué metodología llegar a utilizar, ¿sí? ¿Qué metodología? Entonces, dentro de la metodología, entonces, que fueran, ¿viste de qué acá? Es necesario establecer conocimientos y capacitación práctica, ¿sí? Entonces, a través de proyecciones, a través de charlas, a través de un taller. Entonces, acá, dentro de esta metodología, entonces que fueran charlas, que fuera taller, que fuera algo audiovisual, que fueran, chicos, a través de impresos. No tenés que poner todo, tenés que elegir uno de lo que te parece adecuado, chicos, ¿sí? Bien, y una vez que tenés entonces el objetivo, ¿ya? O sea, la propuesta, luego los fundamentos teóricos y luego la estrategia de intervención, ahí hay que dar la charla, ejecutar. Entonces, chicos, al ejecutar, entonces hace viste que decía acá, números de encuentros, ponele, sea sencillito, chicos, 2 encuentros. Uno para dar la parte de conocimientos y la otra, chicos, para la parte de capacitación. De capacitación. Entonces, chicos, sí te puede llegar a decir el profesor. Uno lee esto y dice, no, bueno, desarrolla la charla, dala, Ángela. Entonces, tenés que leer lo que sigue, chicos, ¿sí? Leer o estar preparado para el mismo, ¿sí? Entonces, acá saco esto es lo que ya tenemos entonces acá puesto. Entonces, directamente deberías tener la estructura. Tenés que tener la estructura armada del encuentro, la estructura entonces del encuentro, ¿sí? Entonces, viste que decíamos de que pueden ser dos, entonces puede ser, qué sé yo, que en la primera semana, entonces se den conocimientos, y acá tenés que sí hablar, chicos, ¿sí? Entonces depende de lo que hayas elegido, el conocimiento de alimentos saludables, mira algo fácil que lo tenía así, chicos, aceitado, alimentos saludables y presentar el plato nutricional con los 6 grupos. Encima es entretenido y demás, ¿sí? Entonces, sí, por las dudas, lleva, para que cuando tengas que presentar presencial, lleva el plato nutricional y decir, esto repartiríamos a todos, van a poner, ¿sí? Entonces, decir alimentos saludables puede ser el plato nutricional o no mencionar los grupos, ¿sí? También acá, ¿qué otra opción puede ser? Sobre todo en los adolescentes,
aprender a leer las etiquetas. Es divertido eso, ¿sí? Entonces, a ver, saquen su galletita, vamos a leerlas. Entonces, primero decir qué tiene y luego, en la segunda semana, entonces, acá me falta algo, llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, primero decir, presentaríamos cómo se lee una etiqueta con su información nutricional y qué significan los octógonos, ¿sí? Entonces, este o este, no tiene que estar todo. Una cosa tiene que ser, chicos, bien objetivo, ¿sí? O el plato, o digo las etiquetas, como puede ser otra cosa, chicos, ¿sí? Y decir que esto es necesario que esté acompañada con actividad física correspondiente a la edad. Entonces acá un pequeño resumen, de decir, es conveniente una actividad aeróbica de 150 minutos por semana. Los adolescentes, ¿te acuerdas que eran 60 minutos por día, chicos, en cuanto a esa actividad? Y agregar actividades de fuerza, ¿sí? Entonces, acá, en la segunda semana, entonces, por ejemplo, repartir e identificar los grupos, chicos, o traer galletitas para leer las etiquetas, viste acá en la capacitación, entonces va la habilidad, y luego decir, a lo último vamos a mencionar qué ejercicios son de fuerza, y decirle cómo se llama, si son isométricos, isotónicos. Entonces, viste, agregar allí, chicos, pero recordate que acá el profesor te puede decir de la charla. Entonces, chicos, acuérdate de tener sí el machete, ¿sí? Entonces, tener el machete, decir, bueno, ahora presentaremos, mandate, chicos, ¿sí? Como que estás dando la clase, ¿sí? Presentaremos que la alimentación saludable, primero tenés que decir, voy a considerar que son adolescentes de tal, chicos de tal escuela, ¿sí? O son adultos del club, ¿sí? Entonces, acá, mira, con el club puede ir más a la parte de actividad física, ¿sí? Entonces, se está haciendo actividad física, entonces ahí decís, estuve averiguando, te acuerdas que siempre había que ver, ir antes a averiguar, estuve averiguando todo lo que están haciendo, está muy bueno y demás, pero ahora le vamos a decir el por qué los profesores le dan tal actividad física, ¿sí? Y ahí, chao, te mandás con la teoría un poquito, ratito, y decir, bueno, como al tener poquito tiempo, ahí explicaría de manera más detallada. Y en la otra clase lo que haríamos era, por ejemplo, si es de actividad física, traigan, chicos, equipo para poder moverse y haríamos algunos movimientos, ¿sí? Con algún profesor o vos mismo, chicos, ¿sí? Entonces, mira acá, en metodología, acá recursos. Si es, tenés que tener un profesor, tener que conseguirlo al profesor y que vaya al profesor, ¿sí? Entonces, allí, y una vez que termina en esta estructura, chicos, ¿qué se puede llegar a observar? Evaluación, ¿sí? Entonces, llegar a decir evaluación. Para que sea práctica, evaluación al final, ¿viste? Era una de las evaluaciones. También estaba buena la evaluación de seguimiento, ¿sí? Entonces, a ver, una evaluación final de cómo salió la charla y cómo se sintieron los que participaron. Y luego, chicos, una evaluación que puede ser que se haga un tercer encuentro para ver si lo pudieron aplicar, ¿sí? Esa sería, chicos, ¿sí? Y cuando vos vayas hablando, ahora yo voy a la teoría, vuelvo a la teoría, venga para acá. Chicos, cuando vos vayas hablando, churun, 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 venga, no quiere venir, no quiere venir, no quiere venir. No tengo que ser. Ay, ya, la tenía acá. Chicos, cuando vos vayas hablando, recordar o poner el negrito de más, una de las cosas es tipo de intervención educativa, se llama grupal, ¿sí? Chicos, eso tenés que decirle bien. Luego, viste acá cuando haces la metodología, chicos, tratar de que se utilice en algún lado que diga técnicas participativas. Y de las técnicas participativas, agarrar una, no todo, viste, ser prácticos allí, chicos, ¿sí? Acá donde te dice de que el número de personas no deberían ser más de 40, por eso acá el número de personas es de 20 a 30, ¿sí? No más de 40, ¿sí? Tener preparado todo y recordarte de que en la planificación, entonces, chicos, inclusive acá la parte de estrategias de intervención era ver qué necesidades había antes, chicos, entonces una vez que se tiene esto, ahí va la estrategia, chicos, que llegar a ser estrategia educativa, ¿sí? Y te acuerdas que la estrategia educativa, pido gancho, eran tres.
de estas estrategias, acá pudiera llegar a nombrarlos, era de comunicación, de capacitación. Lo hacen las dos, ¿viste? Porque eso es lo que te pide. Entonces acá, estrategias de comunicación y la otra es de capacitación. Comunicación, teoría, capacitar, en la segunda entrega, llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces, chicos, es una redacción, para mí esto, pues, chicos, y sí que te pueden llegar a decir, bueno, a ver, hace que nosotros somos los que van a participar, bueno. Ahí más o menos tenés una estructura, chicos, de lo que vos sabes. No estudies nada raro, chicos, ¿sí? Si vas a decir del plato nutricional, el plato nutricional, y si no, llevar chicos, un impresito o unas galletitas. Entonces vamos a aprender a leer esto. En ese caso, todos hubieran traído una galletita. Listo. Entonces, ser práctico, no te olvides de lo que tenés que llevar, ¿sí? Entonces, chicos, si al que le toque, lo puede realmente leer re bien, ¿sí? De que yo te le pude dar así, pero si no, de una. Pero ahora sabemos el tema, chicos, ¿sí? Entonces, esta palabra es una que es particular. Esta en particular no puedo utilizar otra. Esta estrategia educativa no podemos utilizar otra. Y esta, chicos, la parte de evaluación, también acá puedes mandarte la porción, chicos, y decir, la verdad que había 4 tipos de evaluación, es decir, se elige realizar la evaluación y elegir la que se te canta, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí tenemos uno. Ahora recién empiezo a ver lo que están, ahora sí seguimos con el trabajito, ya empiezo a mirar lo que aparece allí, chicos, ¿sí? Ya está acá, bien, allí. Chicos, ahora sí veo las exposiciones son de la guía 9 es la semana que viene, la semana 10 dentro de 2 semanas recién, ¿sí? Entonces llegarán a ver eso, ¿sí? En el aula puso de ir con afichos, diapositivas. Si fueran necesarios, entonces se lleva el afiche o la diapositiva, si no, no, ¿sí? Entonces, generalmente la guía por ahí especifica, entonces esto, ¿sí? Por allí, chicos, consejito, llevar por las dudas un papel de afiche y un fibrón, y había que poner este objetivo, fundamento, estrategia, bueno, colocarlo así rapidito, chao, ¿sí? Entonces, si no era la situación, chicos, estaba en el pizarrón, escribí, chicos, una corridita, ¿sí? Por allí, si fuera que hay que llegar a exponer, si lleva tu impreso para llegar a leer, chicos, ¿sí? Entonces hay que poner el documento tipo la planificación de lo que vamos a hacer. Acá no hay, acá te dice diseñar y acá yo no leí ninguna parte que hay un PowerPoint, ¿sí? Entonces, si uno quiere presentar en un PowerPoint, pero no te piden en esta actividad, ¿sí? En esta actividad, todos los años lo que hacían era o leían un poco así y se detenían acá para ver cómo vos exponías la educación, chicos, ¿sí? Entonces, si uno quiere preparar un PowerPoint, una vez que tenés, cortar, pegar, no gastes ningún tiempo de más, ¿sí? Pero luego cortar, pegar, que no quede ni siquiera lindo, chicos, sino que quede, ¿sí? ¿Sí? ¿Así? Y luego, chicos, la parte de la estructura de evaluación, ¿sí? Bien, chicos, entonces, pero no te lo pide, ¿sabes? No te lo pide, ¿sí? Bien, entonces voy de nuevo, entonces uno era diseñar una intervención educativa grupal sobre enfermedades no transmisibles. Si no me tocó, güey, ahora yo ya sé, chicos, de qué trata, ¿sí? Y recordarte de dónde salen las teorías, que es así las que por ahora salteo, chicos, para avanzar sobre la otra guía, ¿sí? Bien, luego de esto, en lo que primero ahora las dos de ambiente vamos a ver en la tarde, según si un poco de teoría, que tiene que ver con la parte con la parte, dice, diseñar, acá sí te piden una presentación, chicos, un PowerPoint, ¿sí? Y en este PowerPoint que tiene que ver con vacunas. Nosotros por suerte hicimos la entrada de inmunidad, chicos, ¿sí? Yo voy a dejar ahí esa entrada de la inmunidad y me voy a dar, no creo que llegue, chicos, lo traje por las dudas, pero no creo que lo llegara a dar, el PDF de vacunas. Y con ese PDF de vacunas, habiendo hablado, luego, chicos, son 5 diapos. Te sugiero que hagas las diapositivas en Google, chicos, ¿sí? Porque te piden luego, dentro de estos, no,
en este no, se me hacía que en uno había visto que te pedían, chicos, el enlace, ¿sí? Entonces, en este parece que no, pero de igual manera, llevan tu pendrive, chicos, a veces no anda el pendrive y demás, lleva en algo, por ejemplo, en tu correo, porque es livianito, son 5 diapos, entonces uno puede abrir el correo y bajar en la copo donde estás, chicos, y la otra, si lo hiciste en Google, entonces, ¿te acuerdas que era slide o presentaciones? Entonces ahí sí tiene un link, chicos, lo puedes linkear, abrís el link y se presenta, ¿sí? Esa la vamos a ver a la tarde, chicos, ¿sí? Entonces, vamos al número 2. Lo que quiero es ver, hacer lo que vimos, chicos, ¿sí? Entonces, la parte de ambiente, llegar a ser un PowerPoint y en este llegar a ser la parte de vacunas. Entonces, chicos, cuando uno está perdido, ¿qué hay que hacer? Es la guía. Lo que dice la guía hay que hacer, chicos, ¿sí? A lo sumo, lo que digan los profesores en las charlas o cuando llegaran a ver, chicos, consultas, y que el profesor, no un alumno, un profesor haya dicho, sí, también hay que llevar tal cosa, listo, ahí sí, sí. Entonces, sí te aconsejo que cualquier afiche que llegara a tener y algún fibrón que más o menos ande, llévalo por las dudas, ¿sí? Entonces, bien, ahora, sí voy al número 3. Entonces, vemos a la tarde, chicos, ¿sí? Puede ser que ya lo comencemos ahora, pero la teoría, ¿sí? En el número 3, chicos, acá habla de la parte de alimentación. Antes de seguir, en este de ambiente, chicos, cuando habíamos visto vacunación 1, cuando habíamos visto teoría de biología de los tipos de células, clasificación en reinos, hasta que llegamos a virus, hay, chicos, una hoja entera donde está lo que sea de vacunación. Si no lo encontrás, avísame. Si no, te voy a enviar igual, porque acá te piden la vacunación en ciertos rangos de edad, ¿sí? Entonces, es el actualizado. No ocupes el del 2023, ocupa el del 2026, chicos, ¿sí? Entonces, luego ya te voy a hacer acá unas sugerencias, chicos, del mismo, ¿sí? Por las dudas, para que después se lo llegara a enviar, ¿sí? Ahora, la parte de alimentación. Y con la parte de alimentación, el 9 era lípidos, y tiene que ver con el metabolismo de lípidos y la enfermedad de adrenoleucodistrofia, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá nos piden en el A realizar entonces un dibujo, chicos, ¿sí? Chequea, ponga tu dibujo, que tenga organelas involucradas en el metabolismo de lípidos. Entonces, con las organelas que tengan que ver con la parte de lípidos. Bueno, listo. Ahora, tanto de oxidación como de síntesis. ¿Qué nos dice con oxidación? Tanto catabolismo, que es beta-oxidación, como de síntesis de las mismas, chicos, ¿sí? Haciendo un especial énfasis en las reacciones químicas. Chicos, uno no puede en un dibujo poner todas las reacciones químicas porque se hace un quilombo, chicos, ¿sí? Pero te voy a poner al menos, colocar entre la beta-oxidación que ayer repasamos un poquito, oxidación, hidratación, oxidación, tiólisis. Chicos, entre paréntesis uno puede colocar inclusive la enzima y las coenzimas generadas, pero luego la reacción en sí es como, chicos, no llegar a entrar, ¿sí? Y te dice luego relación entre las organelas, chicos, ¿sí? Y entonces acá vamos a hacer unos grandotes, ¿sí? Luego, ese es en el A. Luego, chicos, te pide en el B, te habla en forma particular, chicos, del milagro para Lorenzo. Y luego, chicos, el caso, ¿te acuerdas de el niñito Beltrán que hablábamos ayer, chicos, que termina entonces falleciendo, ¿sí? Acuérdate que tenés 2 noticias. Yo te mandé, chicos, las 2 noticias, ¿sí? Uno es del Diario Norte y otra es más actualizada. ¿Te acuerdas, chicos? Acá, entonces, preguntas. Detallito. Vamos a contestar con lo que tenemos, chicos, de la puntecito a nuestra manera. Sugerencia, dale que también llegaras a contestar chicos, colocando allá las preguntas. Y luego la vas, chicos, adecuando a cómo sería. ¿Qué es la adrenoleucodistrofia?
qué aspectos son más desafiantes, ¿te acuerdas, chicos, qué tipo de enfermedad llegará a ser? Luego, ¿qué era desafiante? Que no tiene cura. Entonces, ¿qué hacer para hacer un diagnóstico precoz? Entonces, chicos, porque si hay un diagnóstico precoz, menos daño, ¿sí? Te dice cómo afecta al metabolismo de los lípidos, la verdad que era un depósito, no puede metabolizar a los ácidos grasos de cadenas muy largas, entonces se depositan. ¿Y qué consiguieron los padres del niño correntino? Entonces, chicos, acá si no lo lees, uno no sabe qué llegaron a conseguir. ¿Qué consiguieron? Entonces, que se incluya como ley, pero no inicial, chicos, solo es en corriente, ¿sí? Como ley provincial, pesquisar, chicos, a los niñitos recién nacidos de adrenoleucodistrofia para generar un diagnóstico precoz. Recordate, chicos, no sé si acá. Recordate que te había enviado, chicos, eso, ¿sí? Entonces, uno es del Diario Norte, yo te puse ahí en negrita, este era una previa, pero luego, chicos, el otro es en el diario El Libertador, te puse también un poquito para que resalte la ley, chicos, ¿sí? Ley provincial 6.000, chicos, 698, entonces determinación de la detección, chicos, detección precoz de la adrenoleucodistrofia y ahí agrega la parte de tratamiento, ¿sí? Y te acuerdas que no era solo Beltrán, chicos, el niño que termina falleciendo, pero la mamá sigue laburando con esto, sino que también hay un segundo niñito con una mamá, el niñito también falleció y decía, hay que ayudar y continuar con esto. Y ese niñito es Leonel Medina Escobar, ese está en el segundo, chicos, ¿sí? Entonces, a vos te dicen del niño correntino en singular, así que más está referido a Beltrán, chicos, ¿sí? Bien, continúo. Entonces acá lo que hay que hacer es entonces, en el B hay una serie de preguntas. Entonces, dentro de las preguntas, chicos, todos lo fuimos viendo. Entonces, responder, entonces generar las respuestas con lo que tengas de teoría, con lo que busques en guía, chicos, y sugerencia. Me olvidé decirles todos estos días, le voy a decir ahora. Cuando vayas a presentarte, chicos, no lleve los apuntes de academia, no sé por qué no les gusta, chicos, ¿sí? Lleva tu carpeta o lleva, chicos, escrito y siempre cada cosa que digas, ¿de dónde sacaste eso? Mira, respuestas. Busca algún PDF que hable, chicos, coloca en Google, en la barrita. Entonces, PDF que cite la adrenoleucodistrofia. Entonces, si es de un PDF que encontré en internet, también está linkeado. Hay una parte donde habla de la adrenoleucodistrofia que te dieron, chicos, ¿sí? Entonces, si es del link otorgado, más del PDF que busqué, anotátelo, chicos, ¿sí? Por si por ahí tenés que leer, te preguntan de dónde sacaste, ¿sí? Entonces, tener un aval teórico que está bien, chicos, ¿sí? Pero nunca digan, no tenía apuntes, no tengo tus apuntes. Ese no le gusta, chicos. Entonces, vamos a evitar alguien que te digan, ay, 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 ¿sí? Y luego el otro, chicos, será investigar. Investigar, que acá generalmente le van a preguntar a todos, chicos, ¿sí? En este de investigar, las dietas que llegaron a ser, chicos, cetogénicas, las dietas cetogénicas. Es que también, chicos, podés buscar primero un PDF que diga dietas cetogénicas, si son largos, no le des mucha bolilla, andate al ya que te explica ese PDF de una manera sencilla, ¿sí? Pero lo sabemos, chicos, ¿sí? Recordemos, para tener, chicos, ¿sí? La verdad que sí, tenemos glucosa, esta se transforma en piruvato, esta por descarboxilación se transformaba en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y tenemos ATP. La mala onda es que si yo no tengo glucosa, Ángel, si no tengo glucosa, ahí se activa la beta-oxidación. Entonces ahí tenemos a las grasas, entonces que van a ir los ácidos grasos, y entonces los ácidos grasos por beta-oxidación van a generar acetil-CoA. Ahora, chicos, el hecho de que no haya, la dieta cetogénica, ¿cuál es? Aquella donde no consumís nada de azuquita. Entonces, chicos, al no consumir nada de azuquitas, gasté grasa, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a empezar a acumular para obtener ATP? Se empieza a acumular acetil-CoA. ¿Y te acuerdas que iba a formar los acetil-CoA? Cuerpos cetónicos. Por eso se llama
dieta, chicos, keto, porque en inglés, chicos, tiene que ver con la parte de cetogénico, cetona, ¿sí? Cetona en inglés es ketona, ¿sí? Entonces acá se forman los cuerpos cetónicos. Sí, dale, de recordar cuáles eran. ¿Te acuerdan cuáles eran, chicos? Cetoacetato, beta hidroxibutirato, acetona. Tres, chicos, ¿sí? Entonces acá llegamos a tener estos tres. Están en tiempos de espera. Algunos chicos, cuando el acetil-CoA se alivian un poquito, entonces los cuerpos cetónicos vuelven a acetil-CoA para darte energía, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno? Chicos, que permite degradar grasas en las personas que están con sobrepeso o obesidad. ¿Qué tiene de malo? La generación de los cuerpos cetónicos. El cerebro, ¿te acuerdas de que se alimentaba? De glucosa. Cuando no la tiene, ocupa cuerpos cetónicos. Reacciona de la misma manera y no, chicos, ¿sí? ¿Quién es el otro que zapatea? El músculo, chicos, el músculo es decir, nada, dame energía de fosfágeno, glucosa, glucógeno, dice, no tengo, bueno, dame cuerpos cetónicos. El músculo no reacciona de la misma manera, chicos, ¿sí? Va a reaccionar sí, porque el cuerpo está preparado, chicos, ¿sí? Pero no de la misma manera. Entonces, dice, vamos, no voy a inventar nada. Entonces, ¿qué es la dieta cetogénica? Entonces, aquella en la que se basa en alimentos ricos en grasas y en proteínas, que no tiene azúcar, no consumo de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? Que al no consumir hidratos de carbono, se obliga entonces al catabolismo de las grasas, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener energía. ¿Qué problemas pueden ocasionar? Eso que decíamos, mira, ¿qué problemas? Dijimos las bondades, no dijimos los problemas. Los cuerpos cetónicos, chicos, los excesos, dicen, no, gente, ya no está acá, va a salir. Los cuerpos cetónicos que salen acá, mira lo que dan, acidosis metabólica, chicos, ¿sí? Entonces, recordate de que acá estamos en alimentación, puede estar uno de los profesores de actividad física, ¿sí? Entonces, esto puede generar primero acidosis metabólica. ¿A quién lo vas a forzar? Los vas a forzar al hígado, que es el que está realizando mucho esto de los cuerpos cetónicos. Luego, ¿a quién lo vas a forzar? Esto, chicos, va a sangre, si hay acidosis metabólicas, esto donde va luego a orina. Entonces va a estar, chicos, forzando chicos, a la parte de la orina. Si haces, entonces esta dieta va a ser digitada por vos médico en forma individual. Sí, vos podés hacerla un tiempo, chicos, pero luego tiene que ver con ciertos descansos porque chicos, va a estar limitada, privada de ciertos alimentos necesarios. Por ejemplo, frutas. No pueden comer frutas acá, chicos. La fruta tiene azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a faltar? Vitaminas, minerales. Entonces, un tiempo para obtener ciertos objetivos de manera individual. Es algo, chicos, como rutina de vida. Y si se llegara a hacer eso, va a estar privado de nutrientes. Entonces, hay que hacer, chicos, incorporación externa, ¿sí? Entonces, allí te dice qué problemas puede ocasionar. Y acá dice, usted la recomendaría solo en ciertos casos, en ciertos intervalos y luego que el organismo se recupere y de nuevo, ¿sí? Generalmente, chicos, es para la pérdida de la masa grasa, ¿sí? Particularmente si a un deportista, chicos, que haga dieta keto, no tiene la misma, chicos, la misma fortaleza que el otro. Tiene que demasiado, chicos, instruirlo al músculo. Así que a un deportista, sobre todo de alto rendimiento, no sería el adecuado, ¿sí? Bien, chicos, entonces más o menos, mira, acuérdate que copias y pegas y decías, mira acá, lo armo, sí, mira acá esto, sí, me gusta. Ahí ya, chicos, vos sabés el tema, ¿sí? Entonces, esta es la dieta keto, ¿sí? Entonces, rica en esto, sin esto, ¿sí? ¿Quién hace una situación que pueda aparecer en la clase? ¿Quién hace una situación tipo dieta keto? Chicos, los diabéticos, ¿te acordás? Los diabéticos, ¿qué le ocurre? Tienen toda la glucosa acá, pero lo que no le anda es, chicos, o el transportador o la insulina, ¿sí? Entonces el diabético, esta glucosa no entra, ¿sí? Entonces, ¿cómo está? Así. ¿Qué va a tener si está descontrolado? Va a tener una acidosis metabólica, ¿sí? Recordate en la parte del cerebro, al principio está todo mareado, todo así, no reacciona de la misma manera, sudoración fría, al principio es difícil acostumbrarse a la dieta keto hasta que el cuerpo, chicos, el cuerpo es una maravilla, se llega a acostumbrar, pero nunca va a ser igual que una dieta equilibrada, ¿sí?
Chicos, todo tiene, acuérdate, al que le toca más justificar y siempre van a haber algunos que llegaron a aportar. Si vos tenés que aportar, ahí chicos, sean buenos como colegas. Si vos vas a aportar algo, que aporte a lo que tu compañero esté diciendo, aunque sea de otro grupo, pero no digas, no, el que está diciendo todo mal. Chicos, vos querés quedar bien diciendo eso y la verdad que quedás luego mal también, ¿viste? Porque decimos, ah, qué buchón. Entonces, chicos, como que ya te queda, ¿viste? Entonces, vos está diciendo todo mal, pero no digas nada, pone cara de nada y uno dice, alguno tiene algo que aportar, aportás y quizás decís de nuevo, pero no acusen, no, sé cómo te gustaría que fueran para vos en eso, ¿sí? Bien, chicos, entonces A, B, C. Ahora voy entonces a la parte del dibujo, chicos, ¿sí? Bien. Entonces, a la tarde, chicos, vamos a, ahora sí, borro todo, chicos, ¿sí? Voy a este dibujo de las organelas y necesito un poquito el pizarro, ¿sí? Hago todo rapidongo. Chicos, el dibujo no te dice que sea a través de la guía, ¿sabes? Entonces va a tener que ser a mano alzada, no arriesgue, ¿sabes? Entonces, de llegar a tener un dibujo que fuera más vale a mano alzada, ¿sí? Allí. Bien, entonces, chicos, te dice que sean las organelas de los lípidos. Puede ser medio como siempre hacemos las degradaciones para que nos quede medio en el mismo lugar y que te sirva para vos el dibujito, chicos, ¿sí? Entonces, ¿viste de qué por ahí hacemos la célula? Chicos, yo hago una mancha, le puedo poner una gota de lípidos. Es una inclusión. Entonces, es un tipo de organela sin membranas, ¿sí? Entonces, acá, viste que le llaman gotitas de grasa, ¿sí? Gotitas de grasa, ¿sí? Usamos primero con la parte catabólica, chicos, ¿sí? Si se necesitara energía, dos ocasiones. O estoy haciendo actividad física o no estoy morfando, chicos, ¿sí? Entonces, estoy en ayuno, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué va a ocurrir? Se degrada, como vimos recién, todo el azúcar que tengo. Si se me termina el azúcar, venga en la reserva, chicos, ¿sí? Entonces, gotitas de grasa, recordad que esto es una inclusión, ¿sí? Bien, chicos, las gotitas de grasa, entonces te acordás de que acá llegaron, pues, te voy a colocar de verde la adhesión porque siempre la ponen, chicos, ¿sí? Viste que te dice que digas qué tipo de reacción. Entonces acá la enzima, como es grasa, chicos, son lípidos, te acuerdas que acá teníamos a una lipasa y la reacción en forma particular acá, esto es una hidrólisis, chicos, ¿sí? Entonces, acá lo que va a generar, chicos, son los ácidos grasos, ¿sí? Chicos, también acá van la parte de el glicerol, pero no está, acá no se está poniendo la parte del metabolismo en sí, chicos, ¿sí? Pero para que te quede al menos en negrita, chicos, ¿sí? Ahora que ocurría con los ácidos grasos, acá era necesario la activación, chicos, de los mismos. Entonces, ¿te acuerdas que teníamos el acil-CoA? Y ahí, chicos, el acil-CoA, ¿a dónde se iba? A la mitocondria, ¿sí? Chicos, acá yo voy a hacerlo abajo la mitocondria, porque acá en el medio lo voy a poner al peroxisoma, ¿sí? Entonces, chicos, de esto acá se va al transporte de la mitocondria, chicos, ¿sí? Entonces, si haces la mitocondria que tenga, viste que son las dobles membranas, dibujales que tenga la doble membrana, chicos, bicapa, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas de qué? Aquí, chicos, teníamos a la carnitina, chicos, y también recordarás de que teníamos unos transportadores de las mismas, chicos, ¿sí? Entonces, acilcarnitina transferasa 1, acilcarnitina transferasa 2, chicos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener, acá le pongo 1 y 2 nada más, ya bueno que por ahí les llegará a indicar, pero estos ácidos grasos podían, chicos, entrar así, en forma así, o podían utilizar este transporte, ¿sí? Entonces, recordate de que acá estamos con la parte de transporte, ¿sí? Decime, chicos, ¿cuándo utilizaba este transportador? Cuando eran mayor de 12 carbonos. Y este era cuando eran menor de 12 carbonos, chicos, ¿sí? Y ahora, Ángela, ¿y si es mayor de 20 carbonos o de 22?
marcha peroxisomas. Y ahí se hace el enganche con los peroxisomas, chicos, ¿sí? Entonces, hay un dibujito en nuestra punta, de nuestra manera, chicos, está esta partecita, ¿sí? Entonces, si acá llegáramos a tener entonces mayor de 22 carbonos, entonces se dirige hacia los peroxisomas. En un ratito lo voy a hacer. Ahora, chicos, continuamos acá la historieta. Cuando entra aquí, chicos, el ácido graso, entonces acá teníamos al acil-CoA. Entonces, el acil-CoA, ¿qué va a hacer? Por este lado. Entonces, acá, entonces este pasa por acá y pasa por acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí al acil-CoA. Entonces, el acil-CoA, ¿qué es beta oxidación, chicos, ¿sí? Entonces, acá, a través, un ratito ahora voy a poner beta oxidación. Decime las enzimas. Primero, perdón, las reacciones. La primera era oxidación, hidratación, oxidación, tiólisis, ¿sí? Entonces acá, chicos, oxidación, tenemos hidratación, chicos, oxidación, tiólisis, tiólisis. Y dentro de estos, sé que no entra como mucho, chicos, ¿sí? Deshidrogenasa, bueno, hidratasa, acá pongo, pero chicos, este ya sería como un exceso acá de deshidrogenasa y acá tenemos a la tiolasa, chicos, ¿sí? Bien, todo este proceso entonces corresponde a la beta oxidación. Si es que es necesario luego indicar en el dibujito, esta beta oxidación se realiza en la matriz mitocondrial. Entonces acá nombrar, chicos, la manera, mitocondria, ¿sí? Entonces, dentro de la mitocondria, una vez que se realiza esto, ¿te acuerdas que de la oxidación acá se liberaba, ¿verdad? Se libera, chicos, FADH2 y de esta lo que se liberaba era NADH más H. ¿A dónde iba a ir todo eso, chicos? Acá, ¿no? Entonces, pongo así nada más porque tiene que ser esquemático, chicos, ¿sí? Allí, ponerle que esa fuera la, chicos, la partícula F, ¿sí? Entonces, ponerlo a modo allí, entonces haría la partícula F, ¿sí? Entonces, estos, ¿a dónde se dirigen? Hacia la cadena respiratoria, hacia la fosforilación oxidativa de la partícula F, y una vez que ellos se dirigen hacia aquí, chicos, recordate de que tenían la capacidad de llegar a formar y liberar, acá, lo voy a hacer así, y aquí, entonces lo hago, chicos, de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, en azul era, entonces acá, chicos, yo puedo llegar de esto, liberar dióxido de carbono y agua, entonces ahí está el metabolismo completo, entonces dióxido de carbono y agua. Y de la fosforilación oxidativa, chicos, entonces acá lo que se libera luego es ATP, que era lo que se quería, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora recién la cierro a la mitocondria, chicos, ¿sí? Entonces allí que llegará, chicos, acuérdate que esta está así, entonces de hacerle como, cómo llegar a corresponder, ¿sí? Sí estaría bueno, mira, que cuando vos pongas esto, a vos te va a entrar mejorcito, recordar esto que es la masa, chicos, beta oxidación, y la beta oxidación, recordar dónde se llegará a ocurrir en la matriz mitocondrial, que se llegará a notar ubicación, chicos, y beta oxidación. Lo ideal sería que la palabra beta oxidación vaya adentro, ya la tiraría la mitocondria para este lado, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahí esta terminó, entonces, mirad, gotitas de lípido, ajá, mitocondrias, ajá, en la matriz mitocondrial, sí, se termina de degradar, recuerda que esta era vía catabólica, el ácido graso, el dióxido, ATP, que es lo que se quería, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos entonces directamente sobre el otro, chicos, el peroxisoma, ¿sí? Entonces, no lo voy a cerrar todavía, ¿sí? Entonces, aquí se llegará a dirigir, entonces los ácidos grasos de, chicos, mayores de 22 carbonos, ¿sí? Entonces, la verdad es que este tiene su transportador, para ello es necesario llegar, chicos, a integrarlo. Entonces acá llegaremos a tener a acil-CoA, pero grandote, chicos, ¿sí? Ahora,
acá sí, como acá ya pusiste esto, chicos, acá podés volver a nombrar, porque viste que la primera reacción era la rara, ¿sí? Este se ocupaba para, no cadena respiratoria, sino para peróxido de hidrógeno. Entonces, vos podés nombrar de nuevo, chicos, hidratación, oxidación y diólisis, sabiendo simplemente, chicos, a diferencia que el FAT de acá, chicos, FADH2, servía para la combinación y formación, chicos, del peróxido de hidrógeno, si no, nada, ¿sí? Pero sí que tiene que estar escrito que esto es beta oxidación y que esa beta oxidación de este ácido graso, ¿te acordás hasta qué tamaño podía? Hasta llegar a tener, chicos, 8 carbonos, 8 o 10, ¿sí? Entonces, entonces, un acil-CoA de 8 carbonos. ¿A quién no le daba el cuero? A la última enzima que se llamaba tiolasa. ¿Qué hace esta, chicos, este acil-CoA? Sale. Y cuando sale, entra de nuevo acá. Entonces, chicos, sigue su propia degradación, ¿sí? Bien, chicos, ahora allí vamos a la parte ahora de síntesis. Entonces, vengo este lado, la síntesis es más cortita, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas cómo comenzamos la síntesis? Desde acá adentro, chicos, ¿sí? Entonces, acá yo voy a necesitar acetil-CoA, que tenía sus determinados transportadores. Chicos, acetil-CoA, ¿te acuerdas en quién se transformaba? Se transformaba en malonil-CoA. Entonces, este llegará a ser el principal. Este se va a dirigir, ¿te acuerdas ese complejo enzimático? A la ácido graso sintetasa. Y te voy a poner un poquito más arriba, chicos, ¿sí? Entonces, a la ácido graso sintetasa. Y esta, ¿te acuerdas las reacciones que ella llegaba a generar? Ahora estamos en la parte de síntesis. Entonces, son exactamente iguales, inversas. Entonces, en lugar de oxidación, lo primero que va a catalizar era una reducción. Luego, en lugar de hidratación, ¿te acuerdas que era acá? Deshidratación. Luego, en lugar de oxidación, de nuevo, reducción. Y luego, en lugar, acá sí es tiólisis, chicos, ¿sí? Acá también sigue siendo tiólisis, ¿sí? Entonces, estas llegaron a ser las reacciones. Con un detalle, acá en lugar de, chicos, hacer salir hidrógenos, entran, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Era NADPH más H. Acá, chicos, era NADPH más H. Ahora, chicos, que a mí no me llegara a entrar reducción, la enzima se llamaba reductasa. Deshidratación, la enzima se llama deshidratasa, reductasa, y es un tipo de, chicos, etiolasa la que llegara a ocurrir acá, ¿sí? Una vez que se inicia la síntesis, entonces, chicos, ¿te acordás qué ácido graso se sintetiza? ¿Entre qué y qué tamaño? Entre 4 a 16 carbonos. Y luego te acuerdas que te la hacemos antiojito. Te pones antiojito y dice, no, chabolito, te suelto, ¿sí? Entonces, entre nos, no quiero creer. Te acuerdas que era el antiojito esta, ¿sí? Entonces, acá que va a sintetizar, entonces se realiza la síntesis, entonces, de ácido graso. Y acá, chicos, este ácido graso que sale como acil-CoA, ¿sí? Entonces voy a colocar de acil-CoA, y este es entre 4 a 16 carbonos. Dice, no, o sea, que yo quiero estar más larguito y quiero ponerme acá un doble enlace. Entonces, ¿te acuerdas dónde iba? REL, chicos, ¿sí? Otra organela. Entonces, acá este se va a dirigir, entonces ponele acá, ya lo vamos a tener acá el REL. Entonces, acá que se va a producir, chicos, ¿sí? Se va a producir la elongación, ¿te acuerdas la enzima? Elongasa, doble enlace, entonces vamos a tener, chicos, a las desaturasas o saturasas, en realidad estas son desaturasas, y entonces acá lo que voy a colocar es que se va a producir elongación, chicos, y acá generación de dobles enlaces. Dentro de las generaciones, chicos, de dobles enlaces, entonces, desaturación. Entonces, la elongación que va a ser generar entonces acá para la otra vez síntesis, entonces síntesis de ácidos, voy a poner con siglas,
ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos de cadena muy larga. Y la desaturasa genera ácidos insaturados. Yo acá nada más pongo así, delta 9, ¿te acuerdas que le da el cuero a nuestro cuerpo? Es solamente sintetizar delta 9. Las otras tenemos que morfar, chicos, ¿sí? Bien, y esta, ¿qué organela es REL? El REL también dice, ¿sabes que yo también te hacer la gauchadita? Y acá puedo hacer la síntesis, ¿te acuerdas? De fosfolípidos, chicos, ¿sí? Y dice, che, yo también no quiero quedar atrás, llegar a ser entonces el peroxisoma, no quiero quedarme atrás, yo también sintetizo algo. ¿Te acuerdas que sintetizaba dos cosas? ¿Te acordás ese lípido particular? Esfingolípidos y ácidos biliares, chicos, ¿sí? Entonces, hay que poner acá adentro, ¿sí? Entonces, si acá pongo, hace la síntesis, y recordad que esta era la oxidación. La síntesis va adentro, chicos, ¿sí? Entonces, de los esfingo, no, que esfingolípidos, dentro de los lípidos, la verdad es que teníamos aquellos que llegaran a generar, chicos, dentro de las génesis, llegaran a generar el fosfolípido, que tiene un aldehído graso, un ácido graso, un fosfolípido, chicos, y generalmente llegaran a tener E. coli. Este se llama plasmanógeno. Plasmanógeno, chicos. Y el otro llegaron a ser los ácidos biliares, chicos, ¿sí? Entonces, esa es llegar a ser la síntesis. Ahora, dice, che, ya tenemos acá un montón de ácidos grasos, tengo acá saturados, tengo estos, ¿qué hago? Dice, guardalos, si están acá al cohete, guardalos. Ahora un ratito voy a colocar, eso van allá, o puedo poner acá otra gotita de grasa para que no vayan tan lejos, chicos, ¿sí? Y una cosita nada más se quedaría. Chicos, nosotros ayer vimos la biogénesis, acá poner que estos son ribosomas, ¿sí? Entonces, llegar a ser el RER. Entonces, chicos, acá ponerle así que llegará a salir, pero lo que hace es aportar ciertas proteínas, ¿sí? Entonces, acá simplemente decir de que en la biogénesis del peroxisoma participa el RER, y la verdad que participaba también la mitocondria, chicos, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos a entonces acá vamos a hacer otra gotita de grasa, entonces, gotita de grasa, entonces ellos van a guardarse, chicos, ¿sí? Porque si se está sintetizando, porque me está sobrando morfi, chicos, ¿sí? Entonces ahora sí, todas las células, ¿sí? Y ahí recién entonces llegáramos a cerrar las células, ¿sí? Chicos, como que se distinga el peroxisoma, porque el rey ahora, ¿viste? Al menos ponerle un color porque es el tema, ¿viste? Esta loca es que lleva todos los laureles, ¿sí? Entonces, RER para biogénesis, mitocondrias, la gotita de lípidos. Ahí, chicos, si podés que poner un color a lo que fuera síntesis y colocas afuera, chicos, decir, che, acá, por acá, todo esto está en la parte de síntesis y todo este que estaba de este lado, o pueden colocar, chicos, acá el descatabolismo por oxidación, ¿sí? Que no nombré acá, que te pueden llegar a decir, che, son los únicos ácidos, mira, es lo importante, este ácido graso es ácido graso de cadena muy larga. Ese es el que llegara a estar acá, ¿sí? Y podían aparecer otros, chicos, acuérdate que sí. ¿Cuáles eran los otros? Dicarboxílicos y los ramificados, chicos, ¿sí? Entonces, y acá pongo otros, ¿sí? Da mencionar los otros, ¿sí? Entonces, chicos, ese más o menos propuesta indecente, ¿sí? Bien, chicos, pobrecito, ahora sí los dejo. ¿Qué era que le iba a decir? Bueno, en la tarde le metemos con todo, va teoría, pero ahora sí, la teoría muy digitada para la actividad, chicos, ¿sí? Vamos a tratar de terminar lo que fuera la 9 para mañana dedicarnos, chicos, a la 10, mañana está, ¿sí? Bien, chicos, les saludo a los chicos del Zoom y estamos entonces en marcha, ¿sí?